Bienvenidos a nuestra cartilla digital. A continuación vamos a conocer el índice de los temas que se van a tratar, en los cuales vamos a poder evidenciar todo lo que tiene que ver con la psicometría, sus inicios y demás. Como primer punto vamos a definir qué es la psicometría, los usos que ha venido teniendo en los procesos psicológicos y digamos que la importancia que se ha venido manejando en todo lo que tiene que ver con la psicología. Como segundo punto vamos a abordar lo que son los hitos históricos que se generaron en el siglo XIX y en el siglo XX. Como subtema vamos a abordar los investigadores y autores que se generaron para los procesos metodológicos de la psicometría. Como tercer tema vamos a validar las pruebas psicotécnicas que se manejan para llegar a este proceso. Como subtema vamos a qué es la teoría clásica de los test y cuáles fueron sus principales supuestos. A continuación se les va a brindar información acerca de la definición de la psicometría. Como lo pudimos ver en el libro de Introducción a la Psicometría, Teorías Clásica y TRI, donde podemos evidenciar que la psicometría es una rama de la psicología que se ocupa de medir y evaluar características psicológicas como habilidades cognitivas, aptitudes, conocimientos, personalidad y otros aspectos relacionados. El objetivo principal de la psicometría es desarrollar y aplicar técnicas y herramientas de medición psicológica para obtener mediciones cuantitativas y las variables psicológicas. Para abordar un poco más este tema, algunos conceptos clave dentro de la psicometría incluyen test psicométricos. Estos son instrumentos diseñados para medir de manera objetiva, estandarizada, diversas habilidades o características psicológicas. Estos tests nos pueden incluir pruebas de inteligencia, personalidad, aptitudes específicas, entre otros. La fiabilidad trata de la consistencia y la estabilidad de las pruebas al momento de realizarlas. La validez es la capacidad de un test para medir qué se pretende medir. Un test psicométrico debe ser válido en el sentido en que realmente evalúa la variable que se supone que está midiendo. Puntuación normativa. Los resultados de muchos test psicométricos se comparan con datos normativos que representan rendimiento psicométrico típico de la población general. Esto ayuda a interpretar los resultados y ubicar a una persona en relación con otros individuos. Para abordar un poco más este tema, algunos conceptos clave dentro de la psicometría incluyen test psicométricos. Estos son instrumentos diseñados para medir de manera objetiva, estandarizada, diversas habilidades o características psicológicas. Estos tests nos pueden incluir pruebas de inteligencia, personalidad, aptitudes específicas, entre otros. La fiabilidad trata de la consistencia y la estabilidad de las pruebas al momento de realizarlas. La validez es la capacidad de un test para medir qué se pretende medir. Un test psicométrico debe ser válido en el sentido en que realmente evalúa la variable que se supone que está midiendo. Puntuación normativa. Los resultados de muchos test psicométricos se comparan con datos normativos que representan rendimiento psicométrico típico de la población general. Esto ayuda a interpretar los resultados y ubicar a una persona en relación con otros individuos.
Principales autores e investigadores para el desarrollo de la psicometría. Tenemos a Francis Galton. Él nació en Inglaterra en el año 1822, es primo de Charles Darwin, que con la teoría de la inteligencia hacía referencia a las habilidades mentales y a la resolución al momento, a la hora que debemos emplear para la resolución de problemas. Galton también diseñó una serie de cuestionarios para medir lo que son los rasgos y las características de poblaciones puntualmente relevantes. También generó un estudio con gemelos, donde pues decidió buscar casos en los que se pudieran descartar la influencia innata directamente por la herencia, lo cual le permitiría ver los efectos del aprendizaje. En el estudio de gemelos diferenció las características mentales de los gemelos a diferencia de largos varios años. Sin embargo, él podía identificar que el patrón raramente cambiaba. Con el tiempo, digamos que el descubrimiento o la conclusión que él pudo obtener fue que reconociendo la influencia del aprendizaje y del entorno sobre el individuo, digamos que se le daba más importancia a lo innato y a la herencia recibida por los padres y por las madres. Como dato curioso, en 1910, cuando a él se le reconoce con una medalla que se llama la medalla Coldplay, a donde se le daba el más alto honor otorgado por la Academia Royal. Otro autor sería Charles Spearman. Él nació en Londres, en Reino Unido, en el año 1863. Es un psicólogo inglés. Se reconoce o sus puntos de referencia es la investigación y contribuyó en los estudios estadísticos de los procesos psicológicos. Además, es el autor de las teorías sobre la inteligencia humana, sobre lo dividió en dos artículos. El primer artículo Galton habla sobre el coeficiente de la correlación, que en ese mismo artículo él introduce el concepto de la correlación parcial como forma de control de variables extrañas. Ya en el segundo artículo, Charles Spearman hace una crítica a la investigación experimental previa, además de tratar de demostrar la fuerza del coeficiente en la correlación. Como dato curioso, pues inicialmente quería generar estudios en medicina. Otro autor importante es Louis Thurston. Él nació en 1887, es estadounidense y se enfocó en la psicometría y la psicofísica en la creación de pruebas para la medición de la inteligencia humana. Él desarrolló métodos estadísticos para realizar medidas psicológicas, evaluando actitudes y capacidades mentales. Adicional a esto, desarrolló técnicas analíticas en factores para determinar el número dependiendo del conjunto de variables observadas. El estudio psicométrico, digamos que él lo afirmó directamente hacia la inteligencia, donde hay un factor general que digamos que si ese factor no une los 7 factores que él considera independientes, les puso el nombre de las habilidades primarias. Las 7 habilidades primarias eran la fluidez verbal, la comprensión verbal, la aptitud espacial, la rapidez perceptiva, el razonamiento inductivo, la aptitud numérica y la memoria. Principales pruebas psicotécnicas. Bueno, debemos tener en cuenta que las pruebas psicotécnicas tienen varios objetivos principales en el campo de la evaluación psicológica. En primer lugar, estas pruebas se utilizan para medir y evaluar habilidades cognitivas y aptitudes de un individuo o una población puntual. Estas pueden incluir pruebas de razonamiento verbal, razonamiento numérico, memorias, percepción, bueno, en fin. El objetivo al final de estas pruebas es obtener una comprensión un poco más objetiva o identificar directamente las capacidades intelectuales y emocionales de una persona, dependiendo del test que directamente estemos aplicando. Además, las pruebas psicotécnicas también las vamos a utilizar para rasgos netamente de personalidad, ya que debemos tener en cuenta que las personalidades influyen en el campo de acción que la persona vaya a emplear. Estas pruebas proporcionan una medida de aspectos emocionales, motivacionales o pues netamente comportamentales. Una de ellas es el test de atención y concentración. En estos test vamos a evaluar la capacidad de permanecer 100% atentos a los estímulos, manteniendo la atención física a la aparición de un elemento concreto o darnos cuenta de cambios en la aparición de alteraciones. También vamos a encontrar los test de razonamiento. Organizar la información, extraer conclusiones o buscar soluciones de manera rápida es fundamental, pues para que muchos empleos se les facilite la adaptación o ya sea en el campo que directamente se vayan
afrontar, ya que son múltiples las maneras de evaluar el razonamiento, siendo alguna de ellas pues la solución o la resolución a ciertas problemáticas planteadas. Tenemos también el test de aptitud espacial. Esto es distinguir y poder navegar correctamente en el espacio o directamente que nos podamos orientar y comprender lo que sucede en nuestro alrededor. En múltiples situaciones al fin del diario vivir es determinante, digamos, que poder tener esta aptitud desarrollada y se pueden emplear en diferentes pruebas visoespaciales, como decir de pronto será un objeto que vemos desde otra perspectiva o mantener un punto dentro de unos márgenes concretos, podría ser uno de los ejemplos. También tenemos el test de aptitud, lo podemos directamente verbal, comunicarse de forma eficiente, sabiendo comprender y expresar lo que pensamos y piensan otras personas a gran velocidad. De igual manera también el trato que nosotros tenemos con las demás personas, el vocabulario, el léxico, la velocidad, la lectura, la gramática y la ortografía que empleamos al momento de dirigirnos con las demás personas, también es evaluado y se toma como un test, los test de aptitud verbal. Tenemos el test o los test que se pueden usar en aptitudes numéricas. Estos es directamente hacer cálculos de gran utilidad en múltiples empleos o en nuestro día a día. La aptitud numérica es examinada generalmente a partir de problemas matemáticos, lo que son las reglas de 3, directamente a través de Excel, cálculo directo o directamente alguna actividad que requiera el uso de números o resolución de conflictos mediante la actividad numérica. Teoría clásica de los test. La teoría clásica de los test tiene su origen a principios del siglo XX, comenzando una nueva era dentro del ámbito de la psicología con el campo de la psicometría. La teoría clásica de los test se centró específicamente en el logro para tener una mayor exactitud al momento de hacer una medición, siendo este el motivo por el que también se le conoce la teoría del error de medición. La psicometría en esa área, en el campo de la psicología, es la que se especializa o se encarga directamente de investigar teorías, métodos, técnicas implicadas a la medición y también a cuantificar diversas variables psicológicas. Dentro de la psicometría, los test es la herramienta más importante con el fin de realizar evaluaciones lo más exhaustivas posibles de aptitudes, conocimientos o funciones dentro de poblaciones y personas. La idea es poder comprender la importancia dentro del ámbito de la psicología, pero digamos que para poderlo hacer se hacen unos hitos, directamente desde el momento de la creación de los test, que según la historia, para poder tener la elaboración correcta de un test debemos tener en cuenta unos puntos específicos, que es la identificación de un objetivo, la definición del constructo, el diseño del test, la redacción de sus ítems, el análisis de los ítems, el análisis de la fiabilidad y la validez del mismo test y elaborar las normas de interpretación para las publicaciones, teniendo en cuenta la teoría clásica para que sea exitoso efectivamente junto de la mano de la psicometría.